Las luces suaves de la sala parpadeaban con una calidez familiar mientras la conversación en la mesa se mezclaba con el sonido de los cubiertos contra los platos. La casa de mi mejor amiga siempre había sido un refugio, un lugar donde la rutina se disipaba entre risas y confidencias. Esta noche, sin embargo, todo parecía diferente. El motivo era él. Había pasado años sin verlo, sin siquiera pensar en él. La última vez que lo vi, todavía era un muchacho, con esa mezcla de torpeza juvenil y una energía desbordante. Ahora, sentado frente a mí, era un hombre. Uno con la confianza de quien sabe exactamente quién es y lo que quiere. Su mirada era intensa, no en el sentido obvio, sino en una forma sutil que hacía imposible ignorarlo. No era descarada, no era incómoda, pero estaba allí, como un roce imperceptible sobre la piel. Mi esposo hablaba animadamente con la anfitriona, sin notar nada fuera de lugar. Para él, esta cena era una más, un evento predecible en una vida predecible. Para mí, se estaba convirtiendo en algo más. Sentí la tela de mi vestido contra la piel, la elección de la prenda cobrando un nuevo significado. Me había vestido sin pensarlo demasiado, pero ahora me preguntaba si inconscientemente había buscado algo más ajustado, algo que resaltara las curvas que hasta entonces solo mi esposo había apreciado. «Has cambiado», su voz interrumpió mis pensamientos. Me giré hacia él. No sonrió, pero sus labios tenían un leve indicio de satisfacción. «¿Eso es un cumplido?», pregunté, manteniendo mi tono ligero. «Eso es un hecho», respondió, sosteniendo mi mirada con la suya. No tuve tiempo de responder. La conversación en la mesa volvió a absorbernos y me obligué a mirar hacia otro lado, a concentrarme en las palabras de mi esposo, en la risa de mi amiga, en cualquier cosa que me devolviera a mi realidad. Pero era tarde. Cuando me levanté para ir a la cocina, lo sentí detrás de mí. No era necesario mirar. Su presencia era tangible, como un calor sutil que me envolvía. «¿Puedo ayudarte con algo?». Su voz sonó demasiado cerca. Me giré, con un intento de normalidad. «Estoy bien, gracias». «No lo parece». El tono bajo de su voz tenía una certeza que me desarmó. No tenía motivos para alterarme, no tenía nada que esconder, y sin embargo, la forma en que mi respiración se volvió consciente me delató. Por suerte, no dijo nada más. Volvió a la mesa con una calma impecable mientras yo me quedaba allí, sosteniendo un vaso con más firmeza de la necesaria. La velada continuó, pero mi mente ya no estaba en la conversación. Cuando llegó la hora de irnos, mi esposo puso una mano en mi cintura en un gesto automático. Lo sentí más distante que nunca. O quizás era yo quien estaba en otro lugar. Al despedirme de mi amiga, susurró en mi oído: «Debemos vernos más seguido». Asentí con una sonrisa, sin saber si las palabras iban dirigidas realmente a ella. Esa noche, en la cama junto a mi esposo, miré al techo sintiendo que algo se había movido dentro de mí, algo que no podría volver a ignorar. La rutina siempre había sido mi refugio, el lugar donde todo tenía sentido y donde cada pieza encajaba en su lugar. Pero esa noche, al llegar a casa, sentí que algo se había desplazado, como si una corriente subterránea hubiera alterado el equilibrio de mi mundo sin que nadie más lo notara. Mi esposo se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de la silla, como hacía siempre. Luego se desabrochó el primer botón de la camisa y se estiró con la naturalidad de quien sabe que está en su espacio seguro. Yo, en cambio, me quedé en el umbral de la habitación, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. «Fue una buena cena», comentó sin mirarme, mientras se desabrochaba los puños de la camisa. Asentí, aunque no estaba segura de que me hubiera visto. Mi mente aún estaba en otro lugar, en la textura de una mirada que me había atrapado, en el eco de unas palabras que aún ardían en mi piel. Entré al baño y encendí la luz con un movimiento mecánico. El reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que, hasta hace unas horas, creía conocerse bien. Pero ahora me observaba con una extraña incertidumbre, como si me viera por primera vez. Me quité los pendientes, deslicé el vestido por mis caderas y lo dejé caer al suelo. El encaje de la ropa interior que había elegido esa noche de repente cobraba un significado diferente. No lo había hecho conscientemente, pero ahora lo veía con claridad. Había elegido aquel conjunto porque, en el fondo, había querido sentirse deseada. No por mi esposo, no por alguien familiar, sino por alguien que viera en mí algo que yo misma había olvidado. Apagué la luz y volví al dormitorio. Él ya estaba en la cama, con el móvil en la mano, su luz azulada iluminándole el rostro. Su expresión era tranquila, la de alguien ajeno a cualquier tipo de tormenta interna. Me metí en la cama con el mismo automatismo de siempre, pero esta vez sentí cada movimiento de forma distinta. La tela de las sábanas rozó mi piel con una conciencia nueva, como si hasta ese momento no hubiera sido capaz de notar su contacto.
Apenas apagó el teléfono, giró hacia mí y dejó su mano sobre mi cadera. Un roce familiar, pero vacío. Cerré los ojos, intentando que mi cuerpo respondiera, que mi mente se alineara con la realidad que conocía. Pero en mi mente solo estaba él. El recuerdo de su mirada. El tono grave de su voz. El desafío en cada palabra. Me aparté con suavidad, fingiendo una incomodidad casual. Mi esposo no insistió, simplemente suspiró y se giró hacia su lado, sumergiéndose en el sueño en cuestión de minutos. Yo, en cambio, permanecí despierta. A la mañana siguiente, intenté borrar cada pensamiento que se había instalado en mi mente. La ducha caliente se llevó consigo el peso de la noche, al menos por un momento. Me vestí con el mismo cuidado de siempre, pero al abrir el armario y elegir qué ponerme, dudé. El instinto me llevó a buscar algo diferente. Algo más ajustado, algo que resaltara las curvas que usualmente cubría con prendas sueltas. Pero entonces me detuve. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué de repente me preocupaba tanto como me veía? Sacudí la cabeza y tomé una blusa común, unos pantalones que había usado incontables veces. Algo neutro. Algo seguro. Bajé a la cocina, donde mi esposo ya tomaba café y revisaba su agenda en la tablet. ¿Quieres que pase a buscarte después del trabajo? Preguntó sin levantar la vista. No hace falta. Tengo que hacer un par de cosas antes de volver. Bien. Nos vemos en la noche. Se levantó, dejó la taza en el fregadero y salió con la misma naturalidad de siempre. Como si todo siguiera en su curso, como si nada dentro de mí estuviera cambiando. Me quedé allí unos minutos, mirando el reloj en la pared, sintiendo el silencio llenarse de pensamientos que no podía controlar. Cuando tomé el móvil, no tenía intención de escribirle. No tenía ningún motivo para hacerlo. Pero mis dedos se movieron por sí solos, como si una parte de mí ya hubiera tomado la decisión mucho antes de que mi conciencia la alcanzara. Espero que tengas un buen día. Un mensaje inofensivo. Suficientemente neutro como para que pareciera casual. Lo envié sin pensarlo demasiado y dejé el teléfono sobre la mesa. Segundos después, la pantalla se iluminó con una respuesta. Ahora sí. El impacto de esas dos palabras fue inmediato. Me quedé mirándolas, sintiendo como una corriente eléctrica recorría mi piel. Sabía que aquello no era correcto. Pero lo que no esperaba era darme cuenta de que no me importaba. La respuesta quedó en mi pantalla, dos palabras que parecían inofensivas pero que contenían un peso que no podía ignorar. Ahora sí. No un simple gracias, no una respuesta neutral. Algo más. Algo que insinuaba, algo que dejaba abierta una puerta que yo misma había entreabierto sin darme cuenta. Guardé el teléfono en mi bolso como si hacerlo pudiera detener lo que estaba empezando. Me repetí que era una tontería, que no significaba nada, que simplemente estaba exagerando las cosas en mi cabeza. Pero mientras salía de casa, mientras el día se desplegaba ante mí con la normalidad de siempre, una parte de mí ya había cruzado un límite invisible. El trabajo me ofreció una distracción momentánea, pero incluso allí, en medio de reuniones, correos electrónicos y llamadas, noté que revisaba el teléfono más de lo necesario. No porque esperara un mensaje suyo. O tal vez sí. No llegó ninguno. Y eso fue lo que me inquietó. El día pasó sin incidentes, sin señales de que algo fuera diferente. Como si todo lo que había sentido la noche anterior, lo que había despertado en mí esa mañana, hubiera sido solo un espejismo. Una ilusión que mi mente había creado para escapar de la monotonía de mi propia vida. Pero entonces, en el momento en que ya casi me convencía de que nada había cambiado, el destino decidió empujarme de nuevo hacia la tentación. Había salido del trabajo más tarde de lo esperado, cansada, con ganas de llegar a casa y sumergirme en una ducha caliente. Pero mientras caminaba hacia el estacionamiento, vi una figura familiar apoyada contra un coche. Él. Al principio pensé que era una coincidencia, que simplemente había venido a buscar a alguien más. Pero cuando levantó la vista y me encontró con su mirada, entendí que no. No había coincidencias. Me detuve un segundo, sintiendo como mi respiración se volvía consciente, como mis pasos perdían su seguridad. ¿Me vas a ignorar?, preguntó con una sonrisa que no intentaba ocultar su diversión. Mi instinto me dijo que debía seguir caminando, que debía cortar esto antes de que se convirtiera en algo más. Pero mis pies no se movieron. No sabía que estabas aquí. Ahora sí lo sabes. Había algo en su manera de hablar, en cómo sus palabras parecían cargadas de un significado más profundo. No era descarado, no era insistente. Era sutil. Preciso. ¿Estás esperando a alguien? A ti. Su respuesta fue directa, sin rodeos, como si lo más lógico del mundo fuera que yo supiera que él estaría aquí. Sentí un cosquilleo recorrer mi piel, una advertencia silenciosa de que me estaba acercando demasiado a una línea que no debía cruzar.
Pero en lugar de retroceder, me apoyé contra el coche junto a él, sintiendo el frío del metal a través de la tela de mi ropa. No sé qué esperas que diga. Nada. Solo quería verte. Miré hacia otro lado, como si eso pudiera disminuir la intensidad de su presencia. Pero él no se movió, no presionó, simplemente esperó. Y de alguna forma, eso fue peor. No deberíamos estar aquí. Pero estamos. Cerré los ojos por un segundo, inhalando profundo, tratando de recuperar el control. Pero cuando los abrí, él seguía ahí, demasiado cerca, demasiado real. El aire entre nosotros estaba cargado, denso, como si una simple chispa bastara para hacer que todo estallara. Y entonces, sin pensarlo, sin poder detenerme, lo hice. Me incliné apenas, un movimiento sutil, un acto casi imperceptible, pero suficiente para cerrar la distancia entre nosotros. No sé si fui yo quien lo inició o si él ya se había estado acercando desde antes. Pero cuando sentí sus labios contra los míos, todo dejó de existir. Fue breve, apenas un roce, un instante suspendido en el tiempo. Pero en ese segundo, entendí que no había vuelta atrás. Me aparté antes de que la razón me abandonara por completo, con la respiración entrecortada, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Él me observó en silencio, sin sorpresa, sin arrepentimiento. No dijo nada. No hacía falta. Yo ya sabía lo que esto significaba. Me di la vuelta y caminé hasta mi coche sin mirar atrás, con el pulso latiéndome en las sienes y la certeza de que acababa de abrir una puerta que nunca podría volver a cerrar. La casa estaba en silencio cuando entré. No el tipo de silencio que da calma, sino uno que amplifica el eco de los pensamientos, que deja demasiado espacio para lo que no debería estar ahí. Cerré la puerta con suavidad, como si el peso de la noche aún me envolviera, como si el aire siguiera impregnado de su presencia. Cada detalle de lo que acababa de ocurrir se repetía en mi mente con una nitidez insoportable. El roce de sus labios, el calor de su aliento antes de que me apartara, el momento exacto en que supe que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Dejé las llaves sobre la mesa y pasé las manos por mi rostro, como si así pudiera borrar el temblor de mi piel. Mi cuerpo aún estaba enredado en la adrenalina del instante, en la sensación de que algo dentro de mí se había despertado después de demasiado tiempo dormido. No lo planeé. No fue un impulso consciente, ni una decisión deliberada. Pero tampoco lo detuve. Me moví hacia la cocina, buscando algo que me anclara de vuelta a la realidad. Abrí la nevera, saqué una botella de agua y bebí largos tragos, esperando que el frío disipara el ardor en mi pecho. Pero no lo hizo. Detrás de mí, la voz de mi esposo rompió el silencio. «Llegaste tarde». Me giré de inmediato. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su tono no era acusatorio, pero tenía algo que me hizo tensarme. Había mucho tráfico, mentí con una naturalidad que me asustó. Él asintió lentamente, como si procesara mi respuesta. Luego descruzó los brazos y caminó hacia la encimera, sirviéndose un vaso de agua. «¿Todo bien?», preguntó, esta vez con un matiz más atento. Me obligué a asentir, a forzar una sonrisa ligera. «Sí. Solo estoy cansada». Mis propias palabras me sonaron extrañas. «¿Cansada?» «Sí». Pero no de la forma en la que él creía. Me observó por un instante, luego bebió un sorbo de agua y dejó el vaso en la encimera. «Deberías dormir». Me di cuenta de que en otro momento habría cruzado la distancia entre nosotros, habría apoyado mi cabeza en su hombro, habría dejado que su cercanía me devolviera a la seguridad de nuestra rutina. Pero esta noche no pude moverme. «Sí. Ahora subo». Él pareció aceptar mi respuesta sin cuestionarla. Se giró y salió de la cocina, dejándome sola con el peso de mi propia traición. Me apoyé contra la encimera, cerrando los ojos un segundo. Mi corazón aún latía demasiado rápido, aún sentía el temblor en mis manos. No podía seguir pensando en él. No podía permitir que esto creciera. Pero incluso mientras intentaba convencerme de ello, su imagen seguía grabada en mi mente con una intensidad casi insoportable. El deseo no era solo físico. No era solo el calor de su piel, la forma en que su voz se enredaba en mi cabeza. Era algo más profundo. Algo que me hacía sentir viva de una forma que había olvidado que era posible. Subí las escaleras con pasos lentos, sintiendo cada sombra en las paredes, cada rincón de la casa como si lo estuviera viendo por primera vez. Mi esposo ya estaba en la cama cuando entré en la habitación. Dormía de lado, respirando con la tranquilidad de alguien que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la mente de la mujer que dormía a su lado. Me metí en la cama con el mismo automatismo de siempre. Pero esta vez, el peso de las sábanas sobre mi piel se sintió diferente. Cerré los ojos, intentando vaciar mi mente, intentando borrar el rastro de lo que había hecho. Pero en la oscuridad,
Solo había una imagen. Sus labios sobre los míos. Su voz diciendo mi nombre. Y la certeza de que esto no había terminado. El tiempo no se detiene, aunque lo que llevamos dentro nos pese como un secreto. A la mañana siguiente, el sol entró por las rendijas de las cortinas con la misma indiferencia de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. Sabía que ya no podía ver mi vida con los mismos ojos. Mi esposo dormía aún. Su respiración era pausada, tranquila. Su rostro tenía esa serenidad de alguien que nunca ha dudado de lo que tiene, de alguien que confía sin cuestionar. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esta ilusión, cuánto más podría mirarlo a los ojos sin que él viera lo que se ocultaba detrás. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio, demasiado grande, demasiado vacía. El suelo estaba frío bajo mis pies, y cuando entré al baño y encendí la luz, me encontré con mi reflejo en el espejo. Había algo diferente en la mujer que me devolvía la mirada. No era evidente, no eran las líneas de su rostro ni la forma en que la luz tocaba su piel. Era algo más profundo, algo en la mirada, en la manera en que sus labios parecían recordar algo que no debía estar ahí. Me acerqué un poco más al espejo, estudiándome con una atención inusual. Como si intentara encontrar la versión de mí misma que existía antes de anoche, antes de ese beso. Pero no estaba. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera, fría contra mis manos, como si pudiera lavar lo que sentía. Cuando bajé a la cocina, mi esposo ya estaba allí. Tomaba café, con el periódico digital en la pantalla de su tablet. No te escuché levantarte, dije, intentando sonar natural. Él levantó la vista apenas y sonrió. Desperté hace un rato. No quise molestarte. Fui hasta la cafetera y me serví una taza, concentrándome en el aroma del café recién hecho, en la forma en que el vapor ascendía en espirales. Algo tan simple, tan cotidiano. Algo que, hasta hace unos días, habría sido suficiente. Pero ahora no era más que parte del decorado de una vida que, de repente, sentía como si perteneciera a alguien más. Me senté frente a él, y durante unos minutos compartimos el desayuno en ese silencio cómodo que se construye con los años. Ese tipo de silencio que antes apreciaba, pero que ahora sentía como un vacío insoportable. Cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, un escalofrío me recorrió la piel. Mi esposo no pareció notarlo. Siguió con su lectura, ajeno a todo lo que ocurría en mi interior. Deslicé el dedo por la pantalla, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Ya estás despierta? Tragué saliva. No era un mensaje largo, no era comprometedor. Pero lo sentí como un grito en medio del silencio. No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, abriría una puerta que no estaba segura de poder cerrar. Terminamos de desayunar y mi esposo se preparó para salir. Hoy tengo una reunión larga. Llegaré tarde, dijo mientras se ponía la chaqueta. Asentí, con una sonrisa ligera, con el mismo gesto que hacía todos los días, como si dentro de mí no estuviera ocurriendo un huracán. Lo vi salir, lo vi cerrar la puerta detrás de él, y cuando la cerradura hizo ese sonido sordo de seguridad, sentí que el aire se volvía más denso. Tomé el teléfono de nuevo. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla antes de que pudiera detenerlos. Sí, estoy despierta. La respuesta llegó casi al instante. Entonces ven. No hubo explicaciones. No hubo rodeos. Él sabía que yo entendía. Y lo peor de todo es que tenía razón. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo la vibración de esas palabras en mi piel. Podría ignorarlo. Podría apagar el teléfono, salir a la calle, ocuparme con cualquier cosa hasta que la sensación pasara. Pero no lo hice. Me levanté, fui a la habitación y abrí el armario. Mis manos recorrieron la tela de la ropa sin un destino fijo, hasta que se detuvieron en un vestido que no usaba hacía tiempo. No era demasiado llamativo, pero tenía algo. Algo que sabía que él notaría. Lo sostuve entre los dedos durante un segundo más, luego lo deslicé sobre mi piel. Cuando volví a mirar mi reflejo en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada no parecía confundida. Parecía alguien que había tomado una decisión. Tomé las llaves, el bolso, y salí. Sin pensarlo dos veces. El camino hasta su casa no fue largo, pero cada kilómetro que recorría parecía una prueba. A cada semáforo en rojo, a cada esquina donde podía haber dado la vuelta, sentía como el peso de mi decisión crecía en mi pecho. Pero no me detuve. Mi mente trataba de encontrar excusas para justificar lo que estaba haciendo. Tal vez solo quería hablar, tal vez necesitaba respuestas, tal vez esta era la forma de enfrentar el deseo y cerrarle la puerta antes de que fuera demasiado tarde. Pero una parte de mí sabía que todas esas justificaciones eran mentiras. Cuando estacioné frente a su edificio, mi respiración se volvió más pesada.
Miré hacia la puerta. El reflejo de la luz matutina en los cristales, la normalidad del mundo a mi alrededor, como si lo que estaba a punto de suceder no fuera a cambiar nada. Mi teléfono vibró. Estoy en el apartamento 304. Sver. No respondí. Simplemente salí del auto y caminé hacia la entrada. El ascensor era pequeño, con paredes de metal que reflejaban mi imagen distorsionada. Me vi en ellas, el vestido ajustado sobre mi cuerpo, la tensión en mis hombros, la forma en que mis dedos se cerraban sobre la correa de mi bolso. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, lo encontré esperándome en el pasillo. No sonrió. No hizo ningún comentario. Solo me sostuvo la mirada durante unos segundos antes de girarse y abrir la puerta de su apartamento. No dudé. Crucé el umbral sin decir una palabra. El interior era amplio pero sencillo, con una decoración sobria que no intentaba impresionar. Un sofá de cuero, una mesa con algunos libros apilados, una gran ventana que dejaba entrar la luz del sol. Cerró la puerta detrás de mí y se apoyó en ella, cruzando los brazos. Sabía que vendrías. Su voz era tranquila, pero no desafiante. No parecía una provocación, sino una simple certeza. No respondí de inmediato. Caminé un par de pasos, observando el espacio, tratando de encontrar algo que anclara mis pensamientos. ¿Y por qué estabas tan seguro? Porque vi cómo me miraste la última vez. Me tensé, sintiendo el eco de aquellas palabras expandirse en el aire. Porque era cierto. No podía fingir que lo que ocurrió en el estacionamiento no significó nada. No podía pretender que no lo deseaba, que no sentía cómo la atracción entre nosotros se volvía más fuerte cada día. Él dio un paso adelante. No había prisa en su movimiento, ni impaciencia. Solo esa seguridad, esa forma de moverse como si ya supiera cuál sería el desenlace. No deberíamos estar aquí, murmuré, pero mi voz no tenía convicción. Pero estamos. El aire entre nosotros era denso, pesado. Cuando levanté la vista, su rostro estaba demasiado cerca. Podría haberme alejado. Podría haber dicho algo para romper la tensión. Pero no lo hice. Fue él quien se inclinó primero, quien dejó que el espacio entre nosotros se evaporara. Y esta vez, no me aparté. Nuestros labios se encontraron en un segundo que pareció dilatarse hasta el infinito. No hubo titubeos ni dudas. Solo el choque de dos cuerpos que llevaban demasiado tiempo esperando. El beso fue intenso, desesperado, como si estuviéramos reclamando algo que nos había sido negado. Sus manos encontraron mi cintura, sus dedos presionaron mi piel a través de la tela del vestido, y todo lo que había intentado reprimir estalló dentro de mí. Pero entonces, un sonido en la puerta. Alguien llamaba. Nos separamos de inmediato, mi respiración entrecortada, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Él me miró, su expresión todavía atrapada entre el deseo y la realidad. «Es mi madre». El pánico me recorrió el cuerpo en una ola helada. Dio un paso atrás, enderezándose, y se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Ve a la habitación». Sin cuestionar, sin dudar, me giré y caminé hacia la puerta que me indicó. Cuando me encerré en el cuarto, con la espalda apoyada contra la madera, traté de recuperar la respiración. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de locura era esta? Y lo más importante, ¿por qué, a pesar del riesgo, a pesar del peligro, cada parte de mi cuerpo aún anhelaba volver a besarlo? El silencio en la habitación era espeso, tan denso que casi podía escucharlo. Me quedé con la espalda contra la puerta, sintiendo la madera fría a través del vestido, tratando de controlar mi respiración. Afuera, las voces eran apenas un murmullo. La de él, firme, tranquila, como si nada en su mundo estuviera fuera de lugar. Y la de ella, su madre, un eco familiar que me recordó lo cerca que estaba de caer en el abismo de mi propia imprudencia. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la tela de mi vestido. No podía quedarme aquí. No podía permitirme el lujo de ser descubierta. La adrenalina aún recorría mi cuerpo, pero ahora estaba teñida de otra emoción: el miedo. No el miedo a ser atrapada, sino al hecho de que, incluso ahora, con el riesgo colgando sobre mi cabeza como una espada afilada, mi piel aún ardía por el contacto de sus manos. Me obligué a respirar hondo. La habitación era sencilla, sin demasiados detalles que hablaran de su vida. Un armario entreabierto, una cama sin hacer, una chaqueta colgada en una silla. Todo demasiado real, demasiado íntimo. Demasiado él. El murmullo de voces continuó por algunos minutos más hasta que escuché el sonido de la puerta cerrándose. Esperé, cada segundo estirándose como si el tiempo mismo me estuviera castigando por lo que acababa de hacer. Entonces, sus pasos. La puerta se abrió, y cuando levanté la vista, lo vi allí, con una sonrisa leve, con la calma de alguien que nunca duda de sus propias decisiones.
Ya se fue, dijo simplemente. No respondí. No podía. Él inclinó la cabeza, observándome. Sigues temblando. No estoy temblando. Pero lo estaba. No solo por el miedo, sino por todo lo que aún latía en mi cuerpo, por todo lo que aún no había terminado. Él dio un paso más cerca. Yo debería haberme alejado. Debería haber dicho algo, puesto una barrera entre nosotros, convertido esto en una advertencia de lo peligroso que era. Pero en lugar de eso, me quedé quieta. Dímelo. ¿Decirte qué? Que te arrepientes. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Él lo notó. Eso pensé. Sentí su presencia demasiado cerca, demasiado intensa. Si me tocaba otra vez, si dejaba que su piel se encontrara con la mía aunque fuera por un segundo más, sabía que no habría vuelta atrás. Pero él no me tocó. Se limitó a sostenerme la mirada, a retarme con su silencio, a hacerme entender que la decisión ya no estaba en sus manos, sino en las mías. En ese momento, me di cuenta de lo que realmente me asustaba. No era que mi esposo sospechara. No era que alguien nos descubriera. Era que yo no quería parar. Era que cada fibra de mi ser me pedía que no lo hiciera. Tragué saliva, sentí el latido frenético en mi pecho, el temblor en mis piernas. Y entonces, en lugar de alejarme, en lugar de escapar, cerré la puerta detrás de mí. Y me quedé. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el silencio en la habitación se volvió una jaula. No había marcha atrás. No había más excusas, ni espacio para las mentiras con las que me había intentado engañar. No dijo nada. No se movió. Solo me miró, con la misma intensidad de siempre, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Pero no lo hice. En lugar de eso, me giré lentamente y apoyé la frente contra la madera de la puerta, sintiendo su frialdad contra mi piel caliente. Cerré los ojos. Respiré profundo. Intenté, por última vez, encontrar la fuerza para retroceder. No la encontré. Lo que sentía no era solo deseo. No era solo atracción. Era algo más peligroso. Era la sensación de estar al borde de un abismo y saber que no quería evitar la caída. Porque la caída ya había empezado. Él tampoco se movió. No me tocó. No intentó convencerme de nada. ¿Te vas a quedar ahí toda la noche?, preguntó al fin, con un tono ligero, casi burlón. Me giré lentamente, apoyando la espalda contra la puerta. Tal vez debería. Pero no lo harás. No. No lo haría. Porque en ese momento, con el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas, con la adrenalina aún envenenándome la sangre, entendí la verdad. No se trataba de él. Se trataba de mí. De la mujer que había olvidado que existía. De la parte de mí que llevaba años enterrada bajo la rutina, la estabilidad, la monotonía de un matrimonio donde el amor aún estaba presente, pero donde la pasión se había convertido en un recuerdo lejano. Se trataba de la sensación de volver a sentirme deseada. De volver a sentir. Él lo sabía. Lo vio en mi mirada antes de que yo misma lo aceptara. Dio un paso adelante, cruzando el espacio entre nosotros con la calma de quien sabe que el destino ya ha sido escrito. No me tocó. No hizo falta. Porque esta vez fui yo quien eliminó la distancia. Me incliné hacia él, apenas unos centímetros, suficiente para sentir el calor de su aliento, suficiente para hacerle saber que mi decisión ya estaba tomada. No digas nada, susurré. No pensaba hacerlo. Y entonces, nos encontramos otra vez. Sus labios contra los míos no fueron suaves, ni titubeantes. Fueron el resultado de semanas de tensión contenida, de todas las veces que habíamos fingido que esto no estaba ocurriendo. No sé cuánto tiempo pasó. 1 minuto. 1 siglo. Todo lo que existía era la sensación de su cuerpo contra el mío, de sus manos deslizándose sobre mi espalda, de la forma en que su piel quemaba contra la mía. Pero la realidad, como siempre, se encargó de alcanzarme. El sonido de mi teléfono vibrando en mi bolso no se paró. Me congelé. Él también. El momento se rompió en 1000 pedazos. Mi respiración aún era irregular cuando saqué el teléfono y vi el nombre en la pantalla. Mi esposo. La culpa llegó como una ola fría, ahogando cada resto de deseo que quedaba en mi cuerpo. Respiré hondo, tratando de recuperar el control, y respondí con la voz más neutral que pude fingir. Hola. ¿Dónde estás? Cerré los ojos, sintiendo como mi garganta se cerraba. Salí a hacer unas cosas. ¿Vas a tardar? No mucho. Hubo un breve silencio. Vale. Nos vemos en casa. Colgué antes de que mi voz me delatara. Cuando levanté la vista, él seguía allí, observándome, con las manos en los bolsillos, con la misma expresión de alguien que entiende demasiado bien lo que está ocurriendo. No dijo nada. No hacía falta. Porque yo ya sabía lo que tenía que hacer. Me di la vuelta, abrí la puerta y salí.
sin mirar atrás. El aire de la noche golpeó mi piel como un recordatorio de la realidad. Caminé sin prisa, pero con una urgencia interna que no podía explicar. No miré atrás. No lo escuché llamarme. Tal vez tampoco lo hizo. Cuando llegué al auto, me apoyé contra la puerta unos segundos, cerrando los ojos, sintiendo el latido frenético en mis sienes. Lo que acababa de pasar aún vibraba en mi cuerpo, como una corriente eléctrica que se negaba a apagarse. Encendí el motor con manos temblorosas y conduje de regreso a casa. La ciudad seguía con su ritmo indiferente. Luces de semáforos, peatones en las aceras, autos moviéndose con la normalidad de cualquier otra noche. Solo que para mí, no era una noche más. Era la noche en la que me di cuenta de que había perdido el control. Cuando estacioné frente a la casa, me quedé unos minutos dentro del auto. Mi reflejo en el espejo retrovisor me mostró un rostro que aún no terminaba de reconocer. Respiré hondo y bajé. La puerta estaba cerrada con llave, lo que significaba que mi esposo ya había llegado. Al entrar, encontré la sala iluminada solo por una lámpara tenue. En la mesa de centro, un vaso con agua a medio tomar. Y en el sofá, él. No dormía. No leía. Solo esperaba. Cuando me vio, se incorporó un poco, estudiándome con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Te tardaste más de lo que dijiste. Su tono no tenía reproche, pero tampoco era indiferente. Me encogí de hombros, tratando de sonar casual. Sí. Se me hizo tarde. Él asintió lentamente, como si analizara cada una de mis palabras. Dejé mi bolso en la mesa y pasé las manos por mi cabello, intentando disipar la tensión de mis músculos. Voy a ducharme. Mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Me di la vuelta antes de que pudiera responder, subí las escaleras con pasos medidos y cerré la puerta del baño detrás de mí. Cuando el agua caliente cayó sobre mi piel, dejé escapar un suspiro tembloroso. Apoyé las manos contra la pared de azulejos y cerré los ojos, permitiendo que el peso de la noche se derramara sobre mí. Pero el agua no podía borrar lo que sentía. No podía limpiar la huella de sus manos en mi piel, el eco de su voz en mi cabeza. Había huido. Había salido de su apartamento antes de que fuera demasiado tarde. Pero no porque no lo quisiera, sino porque lo quería demasiado. Y eso era aún peor. Después de la ducha, me envolví en una toalla y me miré en el espejo empañado. Pasé los dedos por el vidrio, revelando mi reflejo. No había duda en mis ojos. No había remordimiento. Solo una certeza absoluta de que esto aún no había terminado. Cuando salí del baño, mi esposo ya estaba en la cama, dándome la espalda. Me metí bajo las sábanas y cerré los ojos, sintiendo la distancia entre nosotros como una grieta imposible de ignorar. Y por primera vez, supe que no era solo mía. No era solo mi culpa. Porque algo dentro de mí llevaba demasiado tiempo roto. Y lo peor era que, ahora que lo había despertado, ya no sabía cómo volver a ser la misma.